Bueno, muy buenos días a todos los compañeros, las compañeras. Yo voy a hacer una exposición, voy a tratar de resumir algunos aspectos que me parecen importantes y recordar que ya en noviembre con la MAC habíamos hecho una reunión, un análisis del proyecto de ley que reitera una conclusión general de la dirección, la naturaleza de este proyecto de ley minera. Es una agudización, una profundización de la privatización que los gobiernos neoliberales habían desarrollado con el Código Minero. Es decir, esta ley de minería que ha sido preparada además por representantes de los sectores mineros, de los actores productivos y representantes de las entidades públicas. Por eso llama la atención que en un arrebato de nacionalismo ahora el gobierno y algunos sectores del MAS hayan detenido esta ley, aludiendo a que es una imposición, una presión de solamente el sector cooperativo. Lo cierto es que en realidad cómo se ha detenido esta discusión de la ley es por razones muy concretas y prácticas del propio gobierno, porque no están haciendo un cuestionamiento a la naturaleza, al alcance, a la dirección de la ley. Solamente tocan algunos artículos, y vamos a ver por qué tocan estos artículos, porque de repente un sector que había sido privilegiado por las políticas del Estado, como han sido las cooperativas mineras, de pronto aparecen como el enemigo, ¿no? Como el sector que ha intentado aprovecharse de la bondad de nuestro gobierno. En primer lugar hay que decir que esta ley profundiza el grado de privatización del sector, porque primero que repite básicamente lo que es el Código Minero Neoliberal aprobado por Boni, pero amplía algunas ventajas para los sectores privados y a la vez disminuye, reduce, debilita a la Comibol. La Comibol deja de ser el actor protagónico de la minería como fue en la etapa de la nacionalización de las minas, y se convierte en un actor más, en un actor que está sujeto a la competencia con otros, que son los sectores privados, llámense empresas o llámense cooperativas. Lo que hace esta ley es legalizar esta privatización que había venido de la mano de la otorgación ilimitada de concesiones mineras. Solamente como dato, para el 2013 las áreas mineras, las concesiones, en el número de concesiones, las concesiones unipersonales eran 1/3 de todas las concesiones. Las concesiones de las empresas privadas eran el 24% y de las cooperativas el 17%. Pero en términos de superficie, las empresas tienen el 43% de la superficie de las áreas mineras. Los propietarios unipersonales el 24%, pero estos van a ser revertidos, ya sabemos hay una ley de reversión, y las cooperativas tienen el 17%. En cambio, la Comibol ha caído un 15%, cuando en realidad la Comibol, como actor central, era la que determinaba, ¿no es cierto?, la realización de actividades en áreas fiscales. Esta tendencia, esta orientación que le dio el neoliberalismo, se refuerza en esta ley, en este proyecto del gobierno. Porque las áreas que tiene la Comibol a nombre del Estado y en representación de los propietarios que son los ciudadanos bolivianos,
van a ir pasando gradualmente en condición de contratos administrativos mineros al sector cooperativo. Es decir, todos aquellos derechos que han adquirido los cooperativistas a lo largo de estos años, y especialmente en las 2 décadas del neoliberalismo, se van a convertir en áreas que directamente están bajo su control. Y la Comibol va a perder el control de estas. Más allá todavía, aquellas áreas que estaban en arrendamiento, bajo arrendamiento para estas cooperativas, que eran propiedad de la Comibol, incluidas, escuchen bien, las áreas mineras del proceso de nacionalización del 52, cosa que Migoni había hecho. En el Código Minero Neoliberal se respetaban esas áreas nacionalizadas a favor de la Comibol. Hoy en este proyecto, inclusive esas van a ser transferidas a control de las cooperativas bajo contratos mineros cooperativos. Por eso es que el Cerro Rico ya no aparece en la lista de patrimonios de la Comibol en esta ley como aparecía en el Código Minero de Goni. Porque el Cerro Rico está entregado a las cooperativas bajo arrendamiento. Pero el Estado además va a perder, ¿no es cierto?, el derecho de cobrar la renta como propietario, como representante del propietario, la renta de los recursos naturales. Una parte importante, ¿por qué? Porque al convertirse en contratos cooperativos, administrativos, estas áreas que pagaban arrendamientos y también las de las empresas privadas, lo que van a pagar ya no va a ser un arriendo, es decir, una especie de alquiler, pero que estaba normalmente relacionado al valor de la producción. Por ejemplo, algunos arrendamientos en manos de las empresas privadas. Fíjense, aquí hay un arrendamiento de Choroma que paga el 10% del valor neto de venta. Arrendamientos que pagan las empresas por riesgo compartido, como San Vicente, que es el 30% del flujo de caja operativo. Hoy se van a sustituir esos ingresos, que son parte de la renta minera que recibe el Estado, la Comibol, como dueña de esas áreas. Como se convierten en nuevos contratos, estos contratos solo pagan patente minera. ¿Y la patente minera cuánto es? La patente minera son 400 bolivianos hasta 600 bolivianos. 400 bolivianos por cuadrícula, por 25 hectáreas, ¿no?, al año. Entonces, esta es una privatización no solamente de la propiedad de las áreas, de las superficies mineras, sino también de la renta. La renta es el derecho del propietario, ¿no es cierto? En este caso, la Comibol, el Estado es representante de los propietarios, que somos los ciudadanos bolivianos. Bueno, ahora una parte de esos ciudadanos, organizados bajo un supuesta entidad sin fines de lucro, que son las cooperativas, se van a apropiar de esa renta. Entonces la Comibol aparece despojada de esas áreas, las cooperativas fortalecidas, y las empresas privadas se les garantiza a las transnacionales su estadía en el país por otros largos años, a condición de que paguen más impuestos, de que paguen más tributos. Entonces van a convertir sus contratos en contratos de asociación con el Estado. Y esos contratos de asociación tienen que pagar el 55% al Estado. Entonces hay una mejora del cobro de excedentes a las grandes, pero se les permite, se les garantiza que se queden indefinidamente. Y ya lo han hecho antes de la ley. Por ejemplo, en el caso de la mina Bolívar, que era Chinchihuayra, Goni, poco antes, es decir, hace muy poco tiempo, han pasado ya a un contrato de asociación. Fíjense, antes de la ley ya hay el contrato de asociación, porque aquí recién aparece el contrato con ese nombre, pero Bolívar ya ha firmado un contrato. Se ha adelantado, se ha anticipado a los hechos.
Y esta empresa transnacional va a renovar, ¿no es cierto?, su contrato desde abril del 2013, es decir, está ampliando el contrato que tenía ya para vencerse por otros 15 años, prorrogables además. Y en la ley dice que estos contratos, además de contratos mineros con los privados, van a durar 30 años. Pero dice, si es que la empresa privada demuestra que hay razones para que continúe la producción, la actividad minera, puede prorrogar otros 30 años. Es decir, eso puede prolongarse indefinidamente, ¿no? Entonces, se está garantizando la presencia de las empresas transnacionales. Es más, la ley reconoce todos los derechos adquiridos de estas empresas. Estas empresas, que tienen diversos tipos de contratos, arrendamientos, riesgo compartido, etc., se convierten en contratos administrativos mineros, pero manteniendo las condiciones de esos contratos anteriores, ¿no? Entonces, esa es la forma en que esta ley va a llevar adelante una profundización de la privatización del sector minero. Y así como en el caso de la ley de hidrocarburos y la famosa nacionalización, se nos dice, esta ley significa la recuperación de la propiedad soberana, etcétera, etcétera. Aquí hay una modificación en la ley, que es una modificación parcial, pero que inclusive es más timorata, más tibia que la reforma que hizo el MAS en hidrocarburos. Efectivamente, la propiedad, dice, el derecho de propiedad corresponde al pueblo boliviano, que eso está en la Constitución. Pero, dice, los que tienen contratos mineros tienen el derecho no solo de realizar actividades, etcétera, sino el derecho de propiedad, libre disposición y gravamen sobre la producción minera. Esto es exactamente lo que decía el famoso anexo D de los contratos petroleros de Goni. En la discusión de la ley de hidrocarburos, el MAS, otros críticos del neoliberalismo a ese momento, decían esos contratos de Goni entregaban la propiedad, ¿no es cierto?, real, el usufructo real, a los transnacionales, porque la propiedad empezaba en boca de pozos. Entonces la ley 3058 ha incluido y ha dicho no solamente la propiedad estatal abarca a los yacimientos bajo tierra, es decir, cuando todavía son recursos naturales y no son productos. Y ha impuesto a la ley, dice, es propietario de los hidrocarburos bajo cualquier forma que se presenten y más allá de la boca de pozo. En minería, ¿no es cierto?, se repite la ley neoliberal y no se llega siquiera a esta modificación que se había hecho en los hidrocarburos. Entonces, somos propietarios de los yacimientos cuando están bajo tierra, de los minerales. Esa es la diferencia con la reforma en hidrocarburos. La diferencia con el Código Neoliberal Minero, ninguna. Ahora se dice, al presentar que antes con el neoliberalismo, este derecho minero que se llamaba concesión, permitía además que el concesionario minero pudiese hipotecar y podría además presentar, ¿no es cierto?, inscribir como propiedad suya en las bolsas de valores y especular. Hoy dice, estamos prohibiendo. Y dice, prohíbe que se inscriba la propiedad de los recursos, de los yacimientos, de las áreas mineras, como propiedad privada. Eso dice el proyecto. Pero, dice el proyecto más allá, no se le impide al que tiene un derecho minero presentar información para negociar financiamiento en la bolsa de valores, ¿no?
Es decir, es un eufemismo, eso de decir inscribir en la bolsa, porque en la bolsa nuestros derechos reales no se inscriben propiedades, se inscribe información financiera. Y eso es lo que le delega, lo que le da como derecho esta ley. Es decir, cambia las palabras, pero acaba siendo lo mismo. Entonces, no hay modificaciones, no hay el tan mentado nacionalismo, la tan mentada soberanía en el área minera, etc. Y menos el temor de algunos analistas y voceros de las empresas transnacionales que dicen, el MAS va a socializar, este gobierno comunista va a acabar eliminando la empresa minera privada, etc. No, no hay nada de eso. En realidad se van a quedar con mejores condiciones por muy largo tiempo. En esta suspensión de la discusión de la ley se han mencionado un par de artículos. El artículo 132 y el artículo 151 de la ley, que hacen alusión a la posibilidad de firmar, además de los contratos mineros, que son lo que era la concesión antes, es decir, que le dan el derecho de hacer actividad minera en un área. Estos contratos de asociación significa que el titular de un área minera puede hacer un contrato con otro. Entonces la ley, el proyecto, puso dos tipos. Uno que es el contrato de asociación estatal-privado, es decir, en áreas de Comibol con un privado. Y el contrato de asociación no estatal entre privados, es decir, entre titulares privados de un contrato administrativo de empresa o un contrato administrativo de cooperativa. Entonces los privados hacen también una alianza. El gobierno y algunos sectores que han participado en esta discusión han detenido esta ley, esta discusión, esta aprobación, aludiendo al 151, a este artículo, y se dice, no pueden, los cooperativistas, las cooperativas no pueden hacer el papel de Estado entregando un área bajo contrato de asociación y firmar con una transnacional. Entonces dicen ahí, no, eso es imposible en un régimen además nacionalista como el nuestro, soberano, y vamos a impedir. Ese 151 lo han modificado, le han eliminado la posibilidad de que los cooperativistas hagan ese contrato. Pero ¿cuál es el fondo en realidad de esta disputa? Se elimina esta posibilidad de que hagan ese contrato, por eso se han levantado los cooperativistas, están bloqueando, etc. Pero se mantienen todos los otros artículos. En realidad, la posibilidad de hacer esos contratos solamente está cuestionada en la idea de que si hacen un contrato de asociación la cooperativa, primero este contrato ya no entraría al Parlamento a ser autorizado, porque dice el proyecto que solamente se autorizan por el legislativo los contratos con las empresas privadas y los contratos de asociación que firme el Estado. Todos los otros contratos no entran al legislativo, no necesitan autorización legislativa. Entonces los cooperativistas van a tener contratos sin autorización. Como son titulares, este artículo 151 les daba la posibilidad además de hacer un contrato de asociación con una transnacional. ¿Por qué esta disputa? ¿Por qué este arrebato, les decía, de soberanía del MAS? Resulta que el contrato de asociación que hace el Estado con los privados, el privado tiene que pagar 55% de la utilidad al Estado. Pero cuando hay un contrato de asociación entre privados, ese pago, ese porcentaje, se discute entre socios. Entonces, el Estado pierde parte de esos impuestos, de esas utilidades que podían venir vía tributos. Y la política central del MAS respecto a los recursos naturales es lograr la mayor cantidad de ingresos fiscales. Esa es la norma central de su política. No interesa el tema de la industrialización, del medio ambiente, de los derechos indígenas, etc.
el objetivo central es mayores ingresos fiscales. Entonces es eso lo que en realidad les ha movido a cuestionar el contrato con las cooperativas. No es un tema de que no quieren que entren las transnacionales. De hecho, las transnacionales han entrado y siguen haciéndolo por la puerta abierta que son las cooperativas. Las transnacionales trabajan en Popó con las cooperativas de Popó, eso saben los compañeros de los movimientos indígenas. Manquí tiene el gran proyecto San Bartolomé basado en una asociación con las cooperativas. Más grave todavía, ni siquiera son dueñas de esas áreas las cooperativas, sino son arrendatarias de la Comibol. Y este proyecto de ley les reconoce esas condiciones, convierte el arrendamiento en contrato cooperativo y el subarrendamiento que hacen las cooperativas lo convierte en asociación. Entonces no se oponen a eso, solamente se oponen a ese artículo porque el Estado, el gobierno, perdería ingresos que irían directo a la cooperativa. Entonces esa es la razón, una razón totalmente práctica, financiera diríamos. No es que quieren recuperar la soberanía y por eso se oponen. Ahora bien, las cooperativas logran más ventajas, les decía, porque van a sustituir estos arriendos, estos pagos, solamente por el pago de la patente. Pero además, las cooperativas mantienen su carácter contradictorio. Pueden hacer asociaciones y trabajar como empresas privadas. Incluso les dice la ley, pueden incluso contratar otras empresas, pueden contratar personal, ¿no? Es decir, pueden hacer una serie de contratos totalmente comerciales de tipo privado, trabajar como empresas, pero tributar o no tributar como cooperativas. Y no es necesario que la ley lo diga una y otra vez. Es decir, pueden cambiar también esa parte, esas palabras. Resulta que poco antes de esta ley se ha aprobado la ley de cooperativas. Y en la ley de cooperativas, lo que obtienen las cooperativas como ingresos se llaman excedentes de distribución, no se llaman utilidades. Estos excedentes de distribución son, digamos, asimilados a la figura de salario, ¿no? Es decir, los cooperativistas podrían entrar en asociación, por ejemplo, con una transnacional. Como esta asociación no crea una nueva personalidad jurídica, esta asociación en realidad no paga, no tiene un nuevo nombre, una nueva empresa y no tributa como tal, sino las partes que componen la asociación lo hacen de manera diferenciada, individual. Entonces, si una cooperativa entra en asociación con una empresa privada, la empresa privada, en lo que le toca de la asociación, paga impuestos. Pero el socio cooperativo, aunque tenga la mitad del negocio, no paga impuestos. ¿Por qué? Porque sigue siendo cooperativo, o sea, sigue siendo entidad sin fines de lucro según la ley. Y dice, el régimen contable, dice, se llevará por cada una de las partes de la asociación por separado. En el proyecto anterior, inclusive de manera específica, se decía, las utilidades, ¿no es cierto?, la tributación la va a liquidar el socio privado según la ley, es decir, deberá pagar impuesto a utilidades de las empresas. En cambio, dice el cooperativo, una vez que se liquide en el balance, podrá distribuirlo entre sus socios, es decir, no paga impuestos. Entonces, esa es una forma de legalizar lo que se había ido haciendo durante el neoliberalismo. No hubo control absoluto para estas asociaciones bajo diversas formas entre cooperativas y empresas transnacionales. Hoy la ley lo sacraliza, pero solamente se observa una, que es esta parte, ¿no es cierto?, de la posibilidad de hacer con las transnacionales. Pero en el resto de la ley se mantendría ese carácter aventajado, digamos, o ventajoso que obtendrían las cooperativas.
Las otras áreas de esta ley, los otros aspectos, tienen que ver, uno les mencionaba ya, con los derechos de la Comibol. La Comibol pierde entonces control de sus áreas y se limita a controlar unas cuantas áreas mineras que están actualmente bajo su administración. La ley dice, Comibol mantiene su control sobre las áreas que directamente administra hoy. Bueno, ¿qué cosas administra la Comibol hoy? Administra Colquiri, parte de Colquiri, ni siquiera todo Colquiri, Huanuni y Corocoro, ¿no? Todos los demás está bajo arrendamiento, contratos de servicio, etc. Eso se van a mantener y van a pasar de titulares los que eran socios de la Comibol o los que eran los inquilinos de la Comibol. Y Comibol va a perder control sobre eso. Entre las empresas, entonces, se quedan solamente estas tres mineras y se quedan la empresa Pinto y la empresa Carachipampa, ¿no? Desaparece la empresa de litio como parte de la Comibol y se incorpora la empresa de siderúrgica del Mutum. Ahí también hay una pelea con los movimientos regionales de Santa Cruz. Finalmente, ya se ha mencionado aquí, tiene un carácter esta ley también profundamente antiindígena, ¿no? Y contradice totalmente el discurso oficial. En el discurso oficial se dice, especialmente desde el voz del principal teórico del MAS, que el socialismo comunitario, el vivir bien, no es más que la extensión de la lógica de las comunidades, ¿no? Y que vamos a llegar al socialismo incentivando que se expanda la lógica civilizatoria de las comunidades. Eso sería el vivir bien. Llegar al socialismo sin entrar al capitalismo y saltando, volviendo a la lógica de la comunidad. Bueno, todo eso es cháchara, es impostura, porque en realidad aquí no se les reconoce ninguna identidad a los indígenas. El Código Minero Neoliberal decía, pueden ser sujetos de derechos mineros personas individuales, colectivas, ojo, nacionales, extranjeras, etcétera, etcétera. Colectivas, personas colectivas. Eso no estaba borrado en el Código Neoliberal. En el Código del MAS, en esta ley, desaparecen estas entidades colectivas, los pueblos indígenas, y se reconoce que son actores mineros solamente empresa minera, empresa privada, empresa estatal y cooperativa. Y dice, si los indígenas quieren ser actores, conviértanse en una de estas. Entonces, en realidad, en vez de incentivar la lógica comunitaria, lo que están haciendo es querer convertirlos en empresas o cooperativas a las comunidades indígenas, para que tengan algún derecho. Además, criminaliza y aumenta la presión sobre la posibilidad de protesta en defensa de sus derechos de las comunidades y de otros actores. El Código Neoliberal decía, podrá recurrirse a la fuerza en casos, ¿no es cierto?, de avasallamiento, digamos, directo. En esta ley dice, se utilizarán las fuerzas, la fuerza pública, contra todo acto o intento de acto. Es decir, aquí ya no solamente se trata de que si una comunidad defendiendo su fuente de agua, ¿no es cierto?, toma la mina. No, ahora puede criminalizarse si el dirigente de la comunidad anuncia en la radio que van a tomar medidas. Bueno, ya está, eso entra al Código Penal. ¿Y por qué esto? ¿Por qué esta profundización? Por el contexto. El gobierno no puede librarse de las empresas transnacionales, porque las empresas transnacionales, las empresas privadas, son ellas, aunque tienen una parte menor de la producción, pagan más impuestos. Entonces le interesa al gobierno. No puede generar otros proyectos rentables si no es con la transnacional. Pero en la minería, hace años que no hay un nuevo proyecto rentable, no hay una nueva
un nuevo prospecto minero rentable no hay. El último ha sido San Cristóbal. Porque no se ha hecho exploración minera, porque se ha liquidado toda la institucionalidad estatal. Ya no son los pueblos indígenas que son propietarios del territorio indígena, etc. No, son lo que la AJAM, que es la autoridad jurisdiccional, defina quiénes son. Ella va a definir quiénes son los que son afectados. Entonces por ahí ni siquiera los toman en cuenta los indígenas, y solamente toman en cuenta a los vecinos del caserío, del pueblo. Ya no hay audiencia pública, se hace con representantes. Eso siempre está librando a la posibilidad de comprar conciencias individuales y acabar con firmando eso, como ha ocurrido además en la minería. Vean ustedes San Vicente, cómo han hecho firmar el convenio para entrar en San Vicente. Lo han hecho en el pueblo, sin representantes directos, sin audiencia. Y en el caso del medio ambiente, bueno, lo mismo, ¿no? Es decir, se repite la primacía del derecho minero sobre todos los otros derechos, llegando a la expropiación. Es decir, no solo pueden usar la leña, pueden usar todos los materiales de construcción, etcétera, el agua, que es vital, sino que si no hay acuerdo, recurren al expediente de la expropiación. Entonces ahí no hay un cambio absolutamente con el código neoliberal, pero sí hay una agudización, una profundización de las ventajas que se da a los sectores privados en la ley de minería. Bueno, eso es todo. Gracias.